Aquí entre nos. 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 Y ahora estamos aquí entre nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Como pueden ver, hoy no estamos en el estudio habitual debido a que nuestro amigo Jorge Pilco tuvo que salir del país. Esperamos que regrese pronto y que su querida hermana se siga mejorando. Quiero contarles que estuvimos en el sur de New Jersey el sábado 17, el sábado pasado, y entre otras cosas me trataron muy bien. La pasé maravilloso con los hermanos, disfruté de unos ricos sopes y un jugo de guayaba que hacía mucho rato no tomaba. Muchas gracias, amigos del sur, por la gentileza y el cariño con que nos trataron. Muy bien, debemos ir a la página 152, el sábado enseñaré. Ahí es donde encontramos nosotros nuestro texto clave, los objetivos, el bosquejo y el resumen. Como ustedes saben, el texto clave esta semana concuerda con el versículo de memoria. Pero los objetivos es algo que me gusta mucho enfatizar, porque son tres cosas muy importantes, lo que queremos dejar en la mente, en el corazón y en las manos de nuestra clase. ¿Qué queremos dejar en la mente? El objetivo es saber. Queremos que ellos tengan claro las características y los hábitos que tienen los mayordomos confiables. Este asunto de los hábitos es lo más importante. En segunda instancia, ¿qué queremos dejar en el corazón? Que ellos puedan valorar el cultivo de hábitos que les acerquen a Dios. ¿Y qué queremos dejar en sus manos? Pues incorporar en la vida de ellos hábitos principalmente en el aspecto espiritual. Quiero decirte algo muy importante del bosquejo esta semana. Las 4 preguntas de la parte saber y la primera pregunta de la parte hacer podrían fácilmente ayudarnos como maestros a poder navegar por toda la lección en nuestra clase sin ningún problema. Así que lean esas preguntas, contéstelas para ustedes mismos y eso le dará una fluidez maravillosa en la lección de la semana. Entremos en lo que nos compete propiamente dicho, el ciclo del aprendizaje, nuestros 4 pasos para llevar la lección, que son los mismos pasos mediante el cual el cerebro humano aprende, motiva, explora, aplica y crea. El concepto clave de esta semana es que la mayordomía comprometida incorpora hábitos que demuestran una vida dedicada a Cristo. Ese es el concepto a través del cual gravita todo esta semana. Vamos con motiva. ¿Por qué esta lección es importante para mí? En otras palabras, ¿cómo introducimos la lección marcando su importancia? Hay 3 maneras como pudiéramos fácilmente introducir la lección esta semana. Primero, cuente la historia de un atleta, un músico o un inventor que hayan tenido esa característica de ser disciplinados, de tener hábitos de disciplina. Por ejemplo, yo contaría la historia de Tomás Alva Edison y cuántas veces intentó disciplinadamente hasta que logró encontrar el filamento incandescente que dio a luz la bombilla eléctrica. En la lección también podemos encontrar una linda historia de una jovencita de la secundaria, atleta, soñadora, que su maestro de atletismo le marcó con hábitos de disciplina que ella finalmente incorporó en su vida y que la hicieron exitosa. Una segunda manera como nosotros podríamos también introducir la lección es averiguar si en la iglesia hay alguna persona destacada en algún aspecto, principalmente digamos el deporte o algo especial, y decirles qué hábitos él o ella desarrollaron para alcanzar el éxito en eso. La tercera opción, y esta tal vez es la que a mí más me gusta, es hacerle a la clase la pregunta, hermanos, ¿qué es lo único que llevaremos al cielo? Yo les aseguro que todos en coro van a decir el carácter. Y después de eso usted llega y pregunta, ¿y de qué está hecho el carácter? Muy seguramente las respuestas ahí no van a ser como tan
tan efusivas como en la primera ocasión, pero la respuesta correcta es que el carácter está hecho de hábitos. Y aquí entonces es donde decimos que si los hábitos son tan importantes porque tienen que ver con lo único que llevaremos al cielo, entonces esta lección es fundamental para el crecimiento del creyente. Con esto terminamos esta sección y continuamos con Explora, lo que yo necesito conocer de la palabra de Dios. En otras palabras, los conceptos teóricos de la semana. Aquí hablaremos de los 5 hábitos que estuvieron presentes a lo largo de los 5 principales días de la semana. Y el comentario de la Biblia no está dividido ahí en el folleto de maestros, página 154, no está dividido en 5, así como los 5 hábitos, está dividido en 3, solo que en la parte número 1 incorpora los 2 primeros hábitos y en la parte no de explora, sino de aplica, incorpora el 5.º hábito. Así que vamos a ver cómo el comentario de la lección nos habla de eso. Primero, Dios en primer lugar. Aquí se tocan 2 hábitos, el colocar primero al Señor y el esperar la segunda venida de Cristo. Eso de colocar primero al Señor, nosotros lo podríamos llamar confianza. Y para esta sección, yo te recomiendo que leas con la clase 3 versículos. Éxodo 20:3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Jeremías 29:13, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Con esos 3 textos que podemos leerlos en la clase, un miembro de la clase 1, otra persona, podríamos incluso hacer una aplicación al diezmo y a buscar primero a Dios. Así como en la vida lo más importante es Dios al comienzo, de la misma manera el diezmo es lo primero sobre incluso nuestras finanzas. Y luego podríamos hacer una pregunta y es, ¿qué podríamos nosotros de manera razonable esperar cuando colocamos a Dios en primer lugar? Y ahí van a aflorar una cantidad de promesas de la palabra del Señor, ahí van a aflorar algunos comentarios que tengan nuestros miembros, déjenlos hablar, porque mi querido maestro de escuela sabática, recuerda que lo que buscamos principalmente es la participación de nuestros miembros. Y estas preguntas abiertas de participación es lo que nos va a permitir lograr ese objetivo. En segunda instancia, después de hablar de Dios en primer lugar, hablamos de otro concepto, previsión, que es lo que en la lección de escuela sabática nos menciona como el hábito de esperar la segunda venida de Cristo. Este tema, la segunda venida, es el más importante para nosotros como adventistas del séptimo día, pero también es el más importante en la Biblia. Fluye de una manera monumental y grandiosa. Nosotros podríamos leerle a la clase o pedirle a alguien de la clase que leyera Juan 14 del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Y resaltar esto de voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este es uno de los versículos más identificadores de los adventistas del séptimo día, juntamente con aquel que ciertamente vengo pronto. La segunda venida de Cristo para nosotros como adventistas y en la Biblia es fundamental, es grandiosa. La pregunta que podríamos hacer después de que comentemos acerca de la segunda venida es, ¿qué les comunican a ustedes estos versículos y la sola idea de la pronta venida del Señor? Miren, un mayordomo no solamente debe colocar a Dios en primer lugar, sino mantener su vida, hacer que su vida gire en torno a la segunda venida de Cristo. Entonces, al preguntarle a los hermanos qué les comunican a ustedes estos versículos de la segunda venida de Cristo y dejarlos hablar y hablar, nos permitirá también
ayudarlos a enfocarnos en fortalecer el hábito de mantener nuestra vida en torno a la promesa del advenimiento. El tercer hábito, que aquí en el folleto de maestros está en la parte 2 del comentario de la Biblia, es la administración del tiempo. Los versículos de esta sección nos hablan principalmente de la transitoriedad de la vida y nos mencionan también de que debemos aprovechar bien el tiempo. Todo mayordomo cristiano debe tener eso como uno de sus principales hábitos, aprovechar bien el tiempo. Así que podemos conversar con los hermanos acerca de esto con la siguiente pregunta: ¿cómo podemos aprovechar el tiempo? ¿Y en qué cosas debiera emplearse el tiempo? Déjalos hablar no más de 2 minutos y después hazle la siguiente pregunta. Dentro de los 10 mandamientos, ¿qué mandamientos nos hablan acerca del tiempo o mencionan, así sea de manera tácita, el aspecto del tiempo? La gente necesariamente tendrá que aterrizar a que el único mandamiento que nos habla del tiempo es el sábado. Y justamente, entrando en ese concepto, abramos la Biblia en Éxodo 20 y vamos a leer algunas cosas que nos van a responder qué es lo más importante en lo cual nosotros debemos invertir nuestro tiempo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. De repente no es tan evidente, pero hay 4 cosas fundamentales en las que el mandamiento del sábado, que tiene que ver con tiempo, nos recomienda que nosotros debemos invertir nuestro tiempo. Esos 2 versículos, el 9 y el 10, es lo que nos va a dar claridad. Miren lo que dice. En primer lugar, 6 días trabajarás. El mandamiento del sábado nos habla acerca del trabajo y harás todas tus obras. Pero el 7º día es reposo. El mandamiento del sábado nos habla de descanso. Para Jehová tu Dios. Noten que el descanso, el cesar, el reposar, los adventistas sabemos que la palabra reposo en el hebreo significa cesar, reposar. Ese parar las actividades no es solamente para que mi cuerpo se restablezca físicamente. Dice, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Y la gente cuando lee con detenimiento se pregunta, ¿cómo así? ¿El 7º día no es reposo para nosotros sino para Jehová? No. Lo que está diciendo el versículo es que el sábado es un reposo para que nosotros lo dediquemos a Jehová. Es un parar de todas nuestras actividades para dedicarlo al Señor. Y ese dedicarse al Señor es adoración. Llevamos 3 cosas. Número 1, ¿en qué debemos invertir el tiempo? Número 1, en trabajo. Número 2, en descanso. Número 3, en adoración. Y noten lo que habla después. Es un reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia. Noten cómo el tú, tu hijo, tu hija, nos está hablando de la familia. Así que, ante la pregunta, ¿en qué cosas deberíamos nosotros invertir el tiempo? El mandamiento del sábado nos habla de 4 cosas fundamentales, fenomenales, en las cuales nosotros debemos invertir el tiempo. Número 1, en el trabajo. Número 2, en el descanso. Número 3, en la adoración. Y número 4, en la familia. Ahora, si a mí me preguntan, ¿y en la misión, pastor? ¿Dónde está lo de la misión? Yo creo que el principal trabajo, la principal labor de nosotros como adventistas del 7º día es dedicarnos a la misión del Señor. Ahí va. Entonces yo creo que este hábito es para explotar y para hablar en la clase muy bien.
El siguiente aspecto a explorar en nuestra lección tiene que ver con los hábitos saludables. Y se nos menciona de 3 cosas. Tener hábitos saludables en cuanto a lo físico, lo mental y lo espiritual. Hablemos de lo físico. El texto por naturaleza sobresaliente, que lo encontramos también en nuestro material auxiliar de la edición del maestro, es 3 de Juan 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Noten ustedes el interés de Dios en que nosotros tengamos salud. Entonces podemos hablar acerca de qué hábitos de salud nosotros podemos desarrollar. No faltará la persona que mencione el asunto clave, los 8 remedios naturales, que es una herencia nuestra como adventistas del séptimo día. Pero también podemos hablar de la salud mental. No solamente podemos hablar, debemos hablar de hábitos de salud mental. Y para esto me gustaría que leyeras Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Estamos hablando ahora de hábitos que tienen que ver con nuestra salud mental. Y noten este texto que es una veta maravillosa de cosas en las cuales nosotros podemos dedicar nuestros pensamientos. Lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, lo virtuoso. Entonces, pregúntale a la clase cómo podemos desarrollar este tipo de hábitos de enfocar la mente en lo positivo, en lo honesto, en lo puro, en lo agradable. El tercer aspecto de la salud es la salud espiritual. Y me encantaría que leyeran en clase Salmo 86, 4 y 5. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Estamos hablando de salud espiritual. En la Biblia lo podríamos llamar la salud del alma o la prosperidad del alma. Mire cómo dice el versículo. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Esa costumbre de levantar el alma al Señor, de mantenerse fijo pensando en el Señor, de relacionarse con el Señor, alegra al siervo de Dios. Entonces, pregúntale a los hermanos, ¿cómo nosotros podemos espiritualmente tener hábitos que nos eleven ante el Señor? Y sin duda alguna, los hermanos van a hablar de la oración, del estudio de la Biblia, de la adoración congregacional, que son cosas que espiritualmente nos elevan. Terminaríamos con esto la sección Explora y entraríamos en la sección Aplica. Pero como les dije hace un momento, el quinto hábito, que es el hábito de la autodisciplina, el autor del material auxiliar para el maestro lo ubicó justamente en esta sección porque precisamente la autodisciplina es algo que ayuda a formar y forjar y remarcar los otros hábitos. La parte aplica es cómo puedo practicar lo aprendido de la palabra de Dios. Si bien explora son los conceptos teóricos, aplica son los conceptos prácticos. Entonces hablemos justamente de la autodisciplina. La autodisciplina es algo que en la Biblia se le denomina templanza, temperancia, dominio propio. Yo lo llamaría equilibrio y el material auxiliar del maestro lo llama autocontrol. Aquí podemos hacer un nexo que me encantó mucho del material del maestro entre la raíz de las palabras discípulo y disciplina. No puede haber nada más contradictorio que un discípulo indisciplinado. Así que este hábito de la disciplina
o autocontrol es algo que definitivamente forja el desarrollo de todos los demás hábitos. Y con esto nosotros podíamos leer 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto del dominio propio, la autodisciplina o el autocontrol, es lo que la lección del jueves está remarcando. Y podíamos preguntar, ya que el Señor a nosotros nos ha dado un espíritu de dominio propio, ¿cómo ese dominio propio o esa autodisciplina ayuda a formar todos los otros hábitos? Y deja que la gente converse al respecto, y habremos hablado del 5.º hábito y habremos entrado en un aspecto también de aplicación. Ahora, quiero decirte que en el material para el maestro, la página 156, hay 6 preguntas de aplicación fabulosas. También encontré que tenemos nosotros preguntas muy buenas en el contenido de la lección. Por ejemplo, yo preguntaría a la clase lo que en la lección del domingo se nos menciona en la última pregunta. Esta es una pregunta de aplicación muy buena. ¿Realmente he puesto a Dios en primer lugar en mi vida? ¿Cómo lo sé? O le preguntaría a la gente, ¿cómo uno sabe que ha puesto a Dios en realidad en primer lugar en la vida? Y entonces deja que la gente aplique los conceptos y diga, bueno, yo pensaría que lo he puesto en primer lugar por esto, por esto, por esto y por esto. Otra pregunta muy buena que encontré es la de la parte del miércoles. La última pregunta de la sección del miércoles es para mí fabulosa. Mira lo que dice. Piensa en la clase de hábitos que tienes y cómo afectan tu salud espiritual, física y mental. ¿Hay algunos cambios que necesitas hacer que podrían ayudarte a mejorar en alguna o en todas esas áreas? ¿Qué decisiones puedes tomar y qué promesas bíblicas puedes reclamar que te ayudarán a mejorar tu calidad de vida ahora mientras esperas la restauración final? Y yo creo que podemos hablar o dedicar un tiempo bastante conveniente a conversar acerca de las preguntas que hay en esta última sección reflexiva del miércoles. Haría una pregunta final de aplicación. ¿Cómo pueden los creyentes cultivar hábitos duraderos en contraste con hábitos temporales? Y es que a veces nosotros, cuando termina una semana de oración, cuando comienza un nuevo año, cuando hacemos nuevos propósitos en la vida, nos proponemos cultivar cierto tipo de hábitos. Pero ¿cómo podemos hacer nosotros como creyentes para cultivar hábitos duraderos en lugar de hábitos espurios y temporales? Terminando esta sección, entramos en la última, que es la sección Crea. ¿Qué puedo hacer con lo que he aprendido de la palabra de Dios? Estas serían las tareas de la semana. Nosotros ahí encontramos una actividad que me parece fabulosa, hacer un inventario. Y nosotros podemos utilizar estos 5 hábitos que durante la semana estuvimos explorando, o también podemos añadir a ellos 2 listas de buenos hábitos que nos aparecen en Gálatas 5 y 2 de Pedro 1. Gálatas 5, los frutos del Espíritu, y Gálatas 1, que dice que añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, a este paciencia, a esta última piedad, afecto fraternal y fe. Pero lo que remarcaría en este aspecto es que nosotros debiéramos hacer esta semana un inventario de hábitos, y debemos hacer 2 columnas en ese inventario de hábitos para ver qué hábitos nosotros los tenemos como una fortaleza en nuestra vida y qué hábitos lo tenemos como debilidad. Entonces la gente podrá revisar si colocar a Dios en primer lugar es un hábito fuerte o es un hábito débil.
si mantener el concepto, el pensamiento en la segunda venida es un hábito que lo tenemos fuertemente desarrollado o débilmente desarrollado. Los hábitos de nuestra salud física, mental y espiritual están fuertes o están débiles, y así sucesivamente. Esa sería la tarea que pondríamos para esta semana. Para concluir ahora la lección, generalmente yo recomiendo mucho que se utilice el resumen. Esta vez yo creo que el resumen que se nos propuso en el bosquejo quedó en deuda, y más bien nos serviría para introducir, más no para concluir la lección. Yo diría, como el carácter es lo único que llevamos al cielo y está construido con los ladrillos de los hábitos, vale la pena que nosotros como mayordomos le demos el énfasis que merecen a esos hábitos. Y ahí terminaría. Bueno amigos, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Soy Julio César Labrador, y como todo buen labrador me encanta sembrar esperanza. Por eso el eslogan de la conferencia de New Jersey es para mí espectacular: compartiendo esperanza, Cristo viene pronto. Bendiciones.